El traficante suerte. El timbre de la puerta sonaba insistentemente. Óscar, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la puerta, lo escuchaba angustiado, creyendo hasta percibir la pesada respiración de su casero tras ella. Escuchó el ruido del ascensor al bajar y se levantó para mirar por la mirilla. Nadie, de momento. Desmadejado, se sentó en la cocina para seguir tomando el café de cada día. Un vaso de agua caliente con una cucharada de café instantáneo, que le salía más barato, y un trozo de pan duro remojado. Verdaderamente, las cosas iban muy mal. Y este era el problema de Óscar: infinidad de trabajos con fecha de caducidad. Angustia repetida, debida a la ansiedad constante acerca de que sus jefes renovaran o no el contrato del último. Preocupación por la tardanza en encontrar el siguiente trabajo, ya que, con frecuencia, el patrón despedía empleados capacitados para contratar a otros, evitando así hacer fijo a alguien que hubiera adquirido derechos laborales, lo que le resultaba económicamente oneroso. Óscar imaginaba el mundo como un gran tablero lleno de huecos por el que se desplazaban seres humanos en solitario o en grupo para tratar de ocupar esos agujeros. Multitudes de personas en hilera yendo y viniendo, entrando y saliendo sin detenerse. Muchos agujeros ocupados algo más de tiempo por unos pocos afortunados que encontraron su lugar, y el resto, buscando de un lado a otro del tablero sin detenerse jamás. El teléfono sonó. Era María, su novia. Las cosas no parecen estar bien. Tenemos que hablar, le dijo. Quedamos luego después del trabajo. El tuyo, pensó él. Conocía muy bien el significado de la frase, tenemos que hablar. María se había cansado de esperarle. De apostar por la esperanza de futuro con un hombre que no tenía nada en absoluto y que tampoco sabía, según ella, mantenerse a flote. Salió a la calle. No quiso mirar el buzón porque estaba seguro de que las cartas que lo llenaban eran facturas sin pagar. Tomó calle adelante con el fin de que el frío del mes de enero refrescase el calor interno de su rabia y apagase la desesperación, aunque fuera por unos instantes. Llegó a la plaza principal del barrio. Era domingo y había mercadillo. Óscar se sentó en un banco y se dedicó a observar el mundo, ese mundo que palpitaba a su alrededor sin verle, sin parar la atención en el hombre sentado allí. Los puestos eran muchos y el paisaje se veía muy animado. El público bullía de uno a otro. Mucha gente ese día por el mercado, curioseando o buscando algo entre trastos de segunda mano y ropas que conocieron mejores tiempos. Es una forma de vida, pensó. No creo que hagan falta muchos trámites para vender en un mercadillo. Si yo quisiera vender, no podría, no tengo nada que vender. Ni dinero para comprar algo para revenderlo, ni tiempo. No duraré mucho en la casa donde vivo. Después, la calle. Al llegar el mediodía, la plaza se vació de puestos y de gente. El bullicio había desaparecido, pero Óscar continuaba sentado en el mismo banco, mirando hacia adelante sin ver en realidad, abstraído en sus pensamientos. Una vibración lo sacó de su abstracción. Alguien se había sentado en el mismo banco. Miró sin interés y vio que se trataba de una anciana muy peculiar. Llevaba un sombrerito adornado con una pluma pequeña, un traje de falda larga y un chaquetón estampado con flores, también de aspecto anticuado, que parecía quedarle demasiado grande. La señora lo miró sonriente y abrió su bolsa de tela. Como no tenía nada mejor que hacer, Óscar la observaba de reojo. La mujer revolvía algo dentro. Piedras. Piedras corrientes, ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. Las sacaba de una en una, las miraba atentamente, las giraba, las alejaba como para ver si la luz del sol revelaba algún detalle oculto y luego las devolvía a la bolsa para sacar otra. El tiempo pasó. Óscar no supo cuánto. Ninguno de los dos hablaba. Por fin, la anciana extrajo la última piedra, la miró, volvió la cabeza hacia él y se la tendió. «Te dará suerte», dijo. La suerte es un don que todos desean. Óscar la tomó sin atreverse a rechazar el regalo. La pobre señora debía padecer algún tipo de dolencia mental, imaginó. Sonrió y la metió en su bolsillo. Cuando se quiso dar cuenta, la anciana se alejaba por una de las calles que salían de la plaza. Por la noche, y tal como había sospechado, María lo dejó. No tuvo que darle demasiadas explicaciones. Era el punto final a muchos reproches, quejas y suposiciones. La conclusión definitiva era que María le consideraba un perdedor.
Las circunstancias le daban la razón y Óscar se sentía tan abrumado que no tuvo fuerzas para rechazar las objeciones de su novia. Cuando volvió a su casa no hubo tiempo para pensar mucho en ello. Vio a su casero entrando al portal y pasó de largo a toda prisa, caminando hasta quedar agotado y regresar de madrugada, suponiendo, con razón, que el hombre ya se habría ido. Los siguientes días transcurrieron igual. Óscar procrastinaba entre huidas de su casero, visitas a algún amigo con la esperanza de que lo invitaran a comer y hacerse el encontradizo con María una o dos veces, ya que eran vecinos. Aunque el único resultado de esos encuentros era sentir ese pinchazo en el pecho que últimamente le daba cada vez que pensaba en su vida. El domingo llegó de nuevo con esa prisa que se da el tiempo en pasar cuando debería detenerse. Óscar salió temprano de su casa y sus pasos lo llevaron inconscientemente a la plaza del mercadillo. Sentado en el mismo banco que el domingo anterior, dejó que su atención se perdiera en el bullicio. De pronto, al introducir la mano en el bolsillo de la chaqueta, notó algo. Lo sacó. Era la piedra que le había regalado la extraña señora. Sonrió recordándola y repitió en voz baja: «La suerte es un don que todos desean». De pronto, se tensó. Algo se iluminó en su mente y una idea particular se apoderó de él. Se levantó y se fue a toda prisa. Eran las 10 de la mañana. Una hora después, regresó tras visitar la orilla del río y recoger algo en su casa. Se sentó entre dos kioscos del mercadillo y, delante de él, colocó una cesta no demasiado grande llena de piedras recién recogidas. Un cartel escrito con rotulador rojo rezaba: «Piedras de la suerte». Al mediodía no le quedaba ninguna. Incrédulo y admirado regresó a casa, con la cesta vacía y suficiente dinero en el bolsillo como para hacer una modesta compra. El día siguiente llevó una caja más grande que la cesta del día anterior con el doble de piedras de la suerte. Al final del día las había vendido todas. En una semana de mercadillos pudo tranquilizar al casero pagándole algo y prometiéndole que liquidaría pronto su deuda. Cada día, Óscar visitaba un mercadillo distinto con el mismo resultado positivo. Se corrió la voz de que aquellas piedras daban suerte de verdad y cada vez se formaban más colas para comprarlas. Alguno se acercó a él para darle las gracias porque la piedra que le vendió le había dado mucha suerte consiguiendo algo que necesitaba. El tiempo pasó, la fama se extendió, y fue tal el impacto de las piedras de la suerte de Óscar, que pagó sus deudas e incluso pudo tomar un pequeño local donde vendía piedras recogidas del río, del campo, de canteras. Puso una cadena de tiendas repartidas por todo el país. Se supo también que Óscar visitaba barrios pobres y allí regalaba sus piedras de la suerte a la gente que se las pedía. El mundo parecía ahora un poco más justo a los ojos de Óscar, que nunca dejó de agradecer en su interior el encuentro con la anciana dama misteriosa. María regresó, ahora era ella la que se hacía la encontradiza. Pero Óscar se hallaba tan ensimismado al ver cómo su inédito negocio se hacía cada vez más importante que ya no sentía ese pinchazo en el corazón al verla. Ahora se había hecho famoso. Miles de personas le estaban tan agradecidas que recibía halagos y cariño allá donde fuera. Tan alto llegó que despertó furiosas envidias en aquellos que antes le despreciaban. Estos, deseando acallar su fama a toda costa, idearon motivos para que recibiera denuncias por supuesta ilegalidad. Naturalmente, la condición humana contiene también gérmenes de envidia y la envidia no puede tolerar que alguno sobresalga demasiado, sobre todo si es a costa de acciones o ideas tan sencillas que pudieron habérsele ocurrido a cualquiera. El envidioso padece entonces doble dolor, el de que su envidiado triunfe y el de que lo haga con algo que también podría habérsele ocurrido a él. Instituciones y fundaciones sin relación con el caso firmaron comunicados. Colaboradores de programas sensacionalistas pedían su cabeza desde la pantalla. Algunos le llamaron timador y vendehumos. Críticas implacables provenientes de personajes cercanos cayeron sobre él. María y su novio, un ex amigo de Óscar, habían acudido ya a varias entrevistas en televisión despotricando acerca de la ilegalidad de su negocio. Poco después, una denuncia llegó a la justicia sobre la venta de piedras como algo que debía ser declarado ilegal y reclamando la necesidad de poner veto a semejante cosa. Traficar con la suerte debería estar castigado por la ley, reclamaban. Fue aceptada a trámite y se celebró un sonado juicio. Miles de personas testificaron demostrando con pruebas que a partir del momento en que adquirieron la piedra de la suerte de Óscar, en sus vidas había aparecido la fortuna.
Todos dejaron claro que no tenía importancia ninguna que el objeto fuera una piedra o cualquier otra cosa que hubiera vendido. Para ellos, su compra cumplió con lo que prometía, dar suerte. Alguno declaró por parte de la acusación, María fue uno de ellos. Que su exnovio, el perdedor, se hubiera hecho rico y famoso de una manera tan peregrina, se le hacía insoportable. Y más aún, no podía tolerar que, cuando intentó volver con él, éste no estuviera ya interesado por la relación. Cuando le tocó a Oscar dar su testimonio, solo pronunció la misma frase que le dijera la extraña señora. Señor juez, la suerte es un don que todos desean. No sé decir más. El juez, tocando en su bolsillo la piedra que había adquirido hacía ya tiempo, y consciente de cómo algo cambió su salud y su vida para mejor desde entonces, dijo con gesto serio: Deliberaremos. El caso está listo para sentencia. Al día siguiente, las calles alrededor del Tribunal de Justicia estaban abarrotadas. La multitud bullía. Casi todos llevaban su piedra en la mano y había múltiples pancartas de ánimo a favor de Oscar. El juez se enderezó aún más en su sillón y emitió su veredicto. Señores, las piedras que vende el acusado son objetos al alcance de todos. El acusado no ha sustraído o robado nada a nadie. Que las haya vendido como promotoras de suerte no es más que una estrategia empresarial. Y acertada, diría yo. Como muy bien nos ha dicho, la suerte es un don que todos desean y si estamos convencidos de que ese axioma es válido, la suerte es nuestra y la hemos comprado realmente. Hemos hecho realidad en nosotros, entre todos, lo que primero fue en potencia. Compramos piedras de la suerte y lo asumimos. Una vez asumido no hay barreras. Al creer que algo nos trae suerte, hacemos infalible esa seguridad. Da igual el objeto en el que queramos depositar nuestra convicción. Yo mismo doy fe de que las piedras que vende Oscar traen buena suerte realmente. Los infinitos testimonios presentados lo corroboran también. Por lo tanto, no ha lugar a la demanda. El hecho cometido no es un delito. El caso se sobresee. Es usted libre. Fin.